Buenas tardes, apreciados participantes. Me complace compartir con ustedes en el día de hoy la segunda clase en vivo para esta unidad curricular, en la cual abordaremos los procedimientos metodológicos y es muy importante que nosotros como estudiantes de las ciencias sociales conozcamos cada uno de los procedimientos que se pueden emplear para abordar, para asir un problema, estudiarlo, darle soluciones, a plantear aproximaciones e inclusive hasta generar teoría que no es lo que nos corresponde a nosotros en este nivel. Sin embargo, es muy importante que nosotros como futuros contadores o administradores, sencillamente conozcamos la manera cómo debemos observar, cómo escudriñar en la realidad para generar posibles soluciones a los problemas que se presentan en el contexto organizacional. Entonces, es así como, permítame compartir la, compartir la pantalla y aquí tenemos lo que vamos a abordar el día de hoy. Eh, Hoy vamos a tomar en consideración, y así fue como se tituló, los procedimientos metodológicos de la investigación caminando hacia el conocimiento científico. En, Hoy, ¿ok? No solo eh, hablaremos de pasos, sino de arquitectura de su investigación. Como señala Fidia Aria, uno de los autores que aborda la investigación, para él la metodología es un hilo conductor que garantiza que nuestros hallazgos no sean productos del azar, sino de un proceso sistemático. Y esto es muy importante que lo veamos de esa perspectiva porque en investigación no puede haber improvisaciones. Y entonces, hablando de eso, la metodología según Aria, Fidia Aria, él dice que es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Y eso es importante, esa cita que nos presenta el autor, porque la visión de Aria, esa visión que él nos presenta no es estática, concibe la metodología como una unidad sistemática y no se trata de elegir una técnica al azar. Y eso es lo importante de la postura de él, sino de construir una estructura donde el método, lógicamente, va a ser el camino, el mapa estratégico con el que vamos a recorrerlo. Por otra parte, la técnica es como el procedimiento específico. Entonces, la técnica es cómo vamos a hacerlo. Y el instrumento, ¿ok? Que es el tercer aspecto que nos aborda, es el recurso, es decir, la herramienta física que vamos a utilizar. Entonces, fíjense cuán importante es lo planteado por él. Entonces les explico que según Aria, la metodología cumple tres funciones vitales. La primera es una función que él la llama de rigor y es que evita la improvisación. Entonces, al seguir los pasos y procedimientos, el investigador garantiza que cualquier otro científico, siguiendo el mismo camino, pueda validar o replicar el estudio que él realizó. Entonces, mis estimados, nosotros desde las investigaciones que nosotros podamos hacer en el contexto organizacional, entonces tenemos que hacerlo de manera tal que cualquiera pueda validar, que cualquiera pueda comprobar lo que nosotros investigamos y que efectivamente el resultado es adecuado a las exigencias del método científico.
Y entonces está una función de resolución. Y cuando hablamos de la función de resolución, lo que estamos diciendo es que la metodología no existe por sí misma. Su fin último es resolver problemas. Si el diseño metodológico no apunta a la respuesta de la pregunta, de la investigación, entonces ella va a carecer de valor científico. Es decir, que ella va a dar respuesta a lo que nosotros nos formulemos. Y por último, él nos plantea una función de adaptabilidad. Y al mencionar las técnicas y procedimientos, ARIA, ARIA reconoce que cada problema requiere de un traje a la medida, es decir, está hecho para el investigador, para el problema, para abordar ese problema, perdón. Entonces, un problema contable, lógicamente, requiere de procedimientos distintos a un problema sociológico. Y un problema administrativo, el procedimiento va a ser completamente distinto al sociológico. ¿Ok? Y entonces podemos tomar un ejemplo que nos ilustre lo que estamos hablando. Cuando Arias nos habla de conjunto de pasos, fíjense, de conjunto de pasos, él no está diciendo que la ciencia no es un acto de fe ni de suerte. Ustedes serán contadores o administradores y saben que un balance no se hace por intuición. ¿Ok? Sino por un método. Y eso mismo ocurre con cualquier investigación. La metodología es exactamente eso. El manual de procedimiento que garantiza que el resultado de su investigación sea auditable, lógico y sobre todo cierto. Y es por eso también que las universidades, cada una diseña sus propios procedimientos y manuales para la investigación. Entonces, así llegamos a lo que son los métodos de investigación. Y cuando hablamos de los métodos de investigación, lo que queremos decir con eso, que el método es su brújula, ¿ok? Como ya lo hemos dicho más o menos. Si parte de una ley general, fíjense, y quiero que quedemos completamente claros con esto que vamos a plantear. Si parte de una ley general para explicar un caso, entonces estamos ante un método deductivo. Es decir, que vamos de lo general a lo particular. Hay una teoría y necesitamos confirmarla. ¿Ok? Fíjense, en ese caso estamos hablando del método deductivo. Ahora bien, si observan hechos aislados para crear teoría, entonces son inductivos. Es decir, el método inductivo va de lo particular a lo general. Es decir, es contrario al método deductivo. Observamos y de la observación pasamos a la teoría. Entonces, si observan hechos aislados para crear una teoría, son lógicamente, como les dije, inductivos. Y la elección depende del objetivo de la investigación. Y en eso tenemos que estar completamente claro y lo vamos a ver más adelante cuando lo desarrollemos. Entonces podemos soportarnos también sobre otro actor, Sabino, del 2002, que él nos habla de que el método es el camino que se sigue en la investigación. Es decir, lo mismo que nos plantea Aria, pero con un enfoque muy parecido a lo que plantea el otro autor. Entonces, así llegamos a lo que son las herramientas metodológicas. Y cuando hablamos de las herramientas metodológicas, lo que estamos hablando es precisamente de enfoques. Entonces, lo podemos ver así. Tenemos tres enfoques: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Cuando hablamos del método cuantitativo, que es el primero que tenemos, él se basa en la medición numérica y el análisis estadístico, ¿ok? Para establecer patrones de comportamiento y comprobar teoría. Es decir, es completamente
lo que vimos en la lámina anterior. Es completamente deductivo, ¿ok? Entonces, fíjense, él dice para establecer patrones de comportamiento y comprobar teorías. Ahí vemos la teoría y la confirmamos. Entonces, la clave está, ahí está, que es deductivo y secuencial y va de la teoría a los datos, ¿ok? Viendo de lo general a lo particular. Y el propósito es buscar la objetividad, el control, la posibilidad de garantizar los resultados de una muestra a toda una población. Entonces, cuando nos referimos ahora al método cualitativo, ahí lo tenemos en el segundo puesto de la tabla que estamos presentando. Esta está sugerida no, está presentada por Hernández Sampieri. Entonces, él hace referencia a que se centra en la comprensión, ¿ok? En la comprensión de los fenómenos desde la perspectiva de los participantes en su entorno natural. Entonces, la clave es inductivo y flexible y va de los datos a la teoría. Es completamente inverso al método, al enfoque cuantitativo y al método deductivo. Ya estamos hablando del método inductivo. Entonces, el propósito es que busca interpretar la realidad, ¿ok? Los significados, entonces, es decir, que se desprenden de los diálogos intersubjetivos y las experiencias profundas, las experiencias de quienes habitan la realidad, la experiencia, es decir, lo vivido por sus habitantes. Entonces, sin recurrir necesariamente a la estadística. Fíjense que lo dice sin recurrir necesariamente a la estadística. Entonces, él nos va a permitir comprobar el fenómeno. Fíjense, en el primer enfoque el cuantitativo, la meta es probar hipótesis, pero cuando hablamos del cualitativo es comprender fenómenos. Y así llegamos al método mixto, que es la integración sistemática, son métodos integrados, son posturas integradas, son enfoques integrados. Entonces, eh, es la integración sistemática de los métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio. Es decir, que podemos utilizar los dos enfoques. Es decir, ahí hay una coexistencia de enfoque y la clave implica recolectar y analizar ambos tipos de datos para fortalecer la investigación. Y ¿cuál es el propósito? Ahí es muy importante que nosotros eh, lo tengamos. Y el propósito es lograr una visión integral y holística del problema, aprovechando la fortaleza de cada enfoque para cubrir las debilidades del otro. Es decir, que se complementan en un momento determinado. Entonces, Sampieri, como le estábamos citando, nos enseña que no hay un enfoque superior a otro. Es decir, porque hay alguien que dice, este es mejor que el otro es mejor que el otro. Eso es cuestión de enfoque, ¿ok? Entonces, pero el enfoque cualitativo busca objetividad y generalización. El cuantitativo, y ahí tenemos que estar muy claros, porque busca profundidad y significado. Y el enfoque mixto, ¿ok? Por su parte, es la respuesta a la complejidad de las ciencias sociales actuales. Y es así como llegamos a la investigación de campo. Entonces, hacer una investigación de campo eh, es patear la realidad, es ensuciar los zapatos, es caminarla, es recolectar datos primarios. Según la UPEL, lo vital aquí es que el investigador no altera la realidad,
Él no puede alterarla porque es ético. Solo la describe o analiza y eso es muy importante que lo tengamos claro, tal cual como ella se presenta. Es decir, que la vamos a analizar, la vamos a describir. ¿Ok? Ahora bien, según el manual de trabajo de grado de la UBA, la investigación de campo es definida como el análisis sistemático de problemas en la realidad. Es decir, vamos a analizar los problemas que se presentan en el contexto que estamos investigando con el propósito, bien sea de describirlo, fíjense, describirlo, también lo podemos interpretar. Lógicamente buscamos entender también su naturaleza y factores constituyentes, explicar cuáles son las causas y cuáles son los efectos o producir su ocurrencia. Entonces, si podemos predecir su ocurrencia, lo que estamos haciendo es un ejercicio predictivo, un ejercicio prospectivo y entonces haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación con, ¿cómo les digo? Con ácidos o en su desarrollo. Entonces, es allí donde nosotros, cuando hablamos de la Universidad Vicente Hernández de Aragua, el manual de trabajo de grado, de especialización y de maestría y tesis doctorales, del decanato de investigación y posgrado, entonces, eh, es bueno que conozcamos y leer el manual de la universidad porque precisamente él va a ser orientador en todo esto. Entonces, esta definición es muy interesante para nosotros por las siguientes razones. No se trata solo de recolectar. La uva enfatiza que no solo vas al campo a buscar datos, sino a analizar problemas. Y esto es muy interesante. Entonces, por otra parte, ella indica que es multiparadigmática. Aclara que puedes hacer investigación de campo tanto si eres cuantitativo, utilizando las encuestas, como si eres cualitativo, utilizando entrevistas a profundidad. Entonces, es con esto como buscamos los datos primarios. Entonces, la clave que eh, que deben recordar es que los datos se recogen de forma directa, directa de la realidad, en vivo, de campo, ¿verdad? Asegurando que la información sea original y no de segunda mano, es decir, de la fuente primaria. Entonces, cuando hablamos de la información de campo, podemos resumirlo allí como consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos. Es decir, pues, estamos hablando de los datos primarios. Entonces, lo importante de esto es que no hay manipulación de las variables y se observa el fenómeno en su ambiente natural. Por eso es que es de campo, porque estamos en el sitio. Y por eso es que le digo, es caminar la realidad, es ensuciar los zapatos en el recorrido de ese camino. Entonces, allí vamos a tener ahora las fases de la investigación de campo. Y tenemos tres fases, ¿ok? Lo que sucede es que al final tuve la omisión y coloqué uno nuevamente. Pero ahora fíjense lo siguiente, este proceso es cíclico. Este proceso es cíclico, pero ordenado. No podemos ir al campo sin un instrumento debidamente validado. Es decir, que eso tiene que ser planificado. Ni tampoco podemos analizar los datos que no hemos recolectado con ese rigor. Es decir, en cuanto a la ejecución. Y es muy importante la fase de análisis. ¿Ok?
Cuando hablamos de la fase de análisis, estamos hablando de los resultados. Entonces, es el procesamiento de datos, es la interpretación de los hallazgos, ¿ok? Y la redacción de las conclusiones. Entonces, las tres fases serían la fase de planificación, la fase de ejecución y por último, la fase de análisis. Entonces, tenemos que estar completamente claro que cuando planificamos, estamos definiendo los objetivos, seleccionamos el contexto donde vamos a hacer la investigación. Buscamos los archivos bibliográficos para hacer las investigaciones y con eso vamos a diseñar los instrumentos con que vamos a explorar esa realidad, con que vamos con que vamos a estudiarla. Y tenemos la fase de ejecución, entonces ya ahí está definido el trabajo de campo y entonces es cuando aplicamos los instrumentos, la observación directa y la recolección de los datos en el sitio. Entonces, es muy interesante lo que venimos abordando porque ya va, permítame interrumpir un momento la grabación porque disculpen, pero se me presentó ese problema técnico que ya está solucionado. Entonces, así es como vamos a llegar ahora a la población y muestra, que es muy importante que la definamos y que la seleccionemos de manera adecuada, porque ello nos va a permitir precisamente, dependiendo de la cantidad de personas, de la población o de la muestra que seleccionemos, poder decir si afecta a todo o a un grupo en particular. Entonces, allí tenemos una definición eh, eh, de área que él habla de que es permítame subir aquí un momento, ok, ahora sí, es el conjunto finito o infinito de unidades con características comunes, ok. Ahora, la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población. Ahí lo vemos perfectamente en esa lámina. Abajo tenemos un grupo de personas con características comunes y vamos a tomar una muestra para estudiarla que sea representativa. Lógicamente, ahí hay uno no es completamente representativo, pero sí podemos hablar de una selección intencional que realmente nos permita obtener resultados que afecten a toda la población. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tomar la muestra que dice que es el subconjunto, el representativo y finito que se extrae de la población. Y es allí donde nosotros entonces entramos en qué es el muestreo probabilístico versus el muestreo no probabilístico. Y si la población son todos, un ejemplo, ¿verdad? Son todos los contadores de Aragua, la muestra será el grupo específico al que se aplicarán las encuestas. Ahora debemos recordar, si la muestra no es representativa, los resultados no se pueden generalizar. Y en eso tenemos que estar completamente claros. Y de ahí cuando le estoy diciendo que uno de repente no es suficiente. Ahora, cuando nos referimos al contexto, entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo. Evaluación del clima organizacional en la empresa XXXX. ¿Ok? Entonces, cuando aplicamos el muestreo probabilístico, fíjense lo que hacemos. Entonces, procedimiento. Utilizamos una lista de la nómina completa de la empresa y mediante un sorteo aleatorio, fíjense, un sorteo aleatorio o una tabla de números al azar, seleccionamos a 100 trabajadores. Fíjense, si son 500 empleados, pero probabilísticamente aleatoriamente seleccionamos o al azar a 100 trabajadores. Fíjense cómo estamos ya pasando de una población a una muestra. Entonces, en la práctica, al ser al azar, todos, desde el gerente hasta el personal de mantenimiento, tuvieron la misma oportunidad de participar. Es decir, tuvieron la misma oportunidad de ser seleccionados en un momento determinado. Y como resultado, entonces, los datos establecidos son representativos porque todos tuvieron la misma oportunidad de ser seleccionados. Ahora, puede decir con seguridad, así,
El 80% de toda la empresa está satisfecha con su sueldo. Entonces, fíjense, ya estamos hablando de una afectación general. Entonces, cuando aplicamos el muestreo no probabilístico, es decir, por conveniencia, entonces vamos a imaginar la misma empresa de 500 empleados. ¿Ok? Entonces, el procedimiento, como tienes poco tiempo para entregar el informe, este, ya estoy condicionado, decido o decides encuestar solo a los empleados que están en la cafetería a la hora del almuerzo o a los de la oficina donde tú eres supervisor, que son tus amigos, o son tus conocidos, o son tus supervisados. En la práctica, entonces, la situación, dependiendo del criterio, de tu criterio, lógicamente, y facilidad de acceso, no del azar. Entonces, ¿cuál es el resultado? Los datos son valiosos, pero no generalizables. ¿Se dan cuenta ahora la gran diferencia cuando lo hacemos probabilístico, que podemos generalizar, pero cuando lo hacemos no probabilístico, no podemos generalizar? Entonces, solo podría decir, los empleados consultados, fíjense, anteriormente hablábamos que el 80% estaba satisfecho. Ahora aquí podemos decirlo así, los empleados consultados en el comedor están satisfechos, solo los que estaban en el comedor, pero no puedes asegurar que todos los que están en la línea de producción piensan igual, porque no fue probabilística, ¿ok? Entonces, el muestreo probabilístico es el único que permite medir el error de muestreo y por ende realizar inferencias válidas sobre la población. Ese Martínez eh, 2012, ¿ok? Entonces, en el muestreo no probabilístico, ¿ok? No probabilístico, la selección de las unidades no se hace al azar. Y entonces ya estamos claros con eso, ¿verdad? Sino que depende de la decisión del investigador, del que investiga. Es una decisión individual. Ajá. Lo que impide el cálculo del error. ¿Y por qué no puedo calcular el error? Porque no está diseñado estadísticamente, no está calculada estadísticamente la muestra. Entonces, ese es el mismo Martínez que nos aclara esa manera de selección. Ahora, como señaló el autor, si ustedes o si nosotros como gerentes necesitamos presentar un informe ante una junta directiva, y eso se hace con mucha frecuencia, que represente a toda la corporación, debes usar un muestreo de qué tipo? Probabilístico. Ahora, si solo necesitas, fíjate bien, si solo necesitas un diagnóstico rápido de un sector específico, ok, por razones de tiempo o por razones de costo, entonces el no probabilístico es la herramienta aceptada siempre que aclaren que los resultados, ¿ok? Y eso tenemos que tenerlo completamente claro, que los resultados son válidos solo para ese grupo consultado. Lo ideal entonces sería que toda la población, si es manejable, que sea seleccionada como muestra. Entonces, el tipo de muestra ahí es censal y me permite entrevistarlos a todos. Pero cuando la población es muy grande, tenemos que hacer una selección probabilística precisamente porque buscamos inferir sobre toda la población. Entonces, así llegamos a la técnica de instrumentos de recolección de datos. Entonces, la técnica es el qué, el procedimiento y el instrumento es el con qué, es decir, el soporte. Entonces, tenemos la técnica y tenemos la encuesta, la entrevista y la observación. Entonces, para la encuesta, el instrumento es el cuestionario y puede ser la escala de Likert o puede ser dicotómico. Es decir, eh, dicotómico es sí o no, y con la escala de Likert tenemos, es policotómico porque eh, podemos seleccionar entre varias alternativas.
Con respecto a la entrevista, es el guión de entrevista y puede ser estructurada o no estructurada. Y la observación es la guía de observación y también tenemos allí la lista de cotejo. Un error común, y en eso tenemos que tener mucho cuidado en la tesis, es confundir técnica con instrumento. ¿Ok? La técnica es la acción de observar. Observo, ¿ok? El instrumento es el papel o el software donde tomo la nota, donde asiento lo observado. ¿Ok? Entonces, fíjense, la técnica es la acción de observar, observo. Y el instrumento es donde hago la anotación. Entonces, si es en la entrevista, es el guión de entrevista. Si es la encuesta, es el cuestionario. Y si es observación, entonces es la guía de observación o el diario de campo, la lista de cotejo. Entonces, la escala de Likert, como le dije, es policotómica y es un instrumento que mide actitudes o intensidades intensidades de opción a través de, de de un grupo de opciones, ¿ok? Entonces, las opciones, ahí tenemos, generalmente ofrece de 5 a 7 categorías, siempre, casi siempre, otra vez, no sé qué, no sé qué más. Ahí ustedes pueden colocar según la necesidad que ustedes esperen la respuesta. Ahora, uso en la empresa, ideal para medir niveles de satisfacción, ¿ok? Es decir, si yo quiero medir satisfacción, no puedo preguntarle, ¿usted está satisfecho? Sí o no, porque va a depender de muchas circunstancias, ¿ok? Entonces, y el nivel de medición, es ordinal. Permite establecer un orden de intensidad. Ahora, cuando hablamos de dicotómico, es un formato de respuesta cerrado que solo admite dos opciones mutuamente excluyentes. Entonces, en las opciones tenemos generalmente son sí o no, cierto o falso, ¿ok? Posee o no posee. Siempre vamos a tener esas distinciones. Ahora, cuando lo usamos en la empresa, ¿cuál es su utilidad? Él es útil para verificar la existencia de procesos. Se hace esto, se hace lo otro, ¿ok? ¿Sí o no? Entonces, el cumplimiento normativo o presencia de inventario, listas de cotejo. Entonces, ya ahí tenemos que tener respuesta sí o no. Ahora, el nivel de medición, lógicamente, es nominal, solo clasificación en dos categorías. Entonces, allí vamos a pasar eh, a lo que vamos a ver cómo ya va, disculpen, ajá, aquí está. Aquí vamos a ver un cuadro comparativo con respecto a lo que es la escala de Likert, ¿ok? No se lo preparé en lámina, pero se lo voy a verbalizar. Entonces, en cuanto a la materia que se investiga, entonces él permite puntos medios y grises, es decir, una selección amplia. Cuando es dicotómico es radical, o es blanco o es negro. El objetivo, entonces, es medir actitudes y percepciones, ¿ok? Mientras que el dicotómico, él verifica hechos o conocimientos. Un ejemplo de esto muy interesante es qué tan conforme está su jefe. Ahora, el otro recibió el bono este mes. Yo no sé si completamente está satisfecho o insatisfecho, o algunas veces sí, algunas veces no, pero yo sí sé si recibo o no recibo el bono. Entonces, eh, según Hernández y Sampier, este es de 2014, muy reciente el autor, la escala de Likert es una medición de aptitudes fundamentadas en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmación. No es una pregunta, es en forma de afirmación, no es una pregunta. Mientras que los ítems dicotómicos son formas simplificadas
de recolección de información objetiva donde no hay términos medios. Es decir, te lo tengo que preguntar. Es decir, tengo que utilizar los signos de interrogación. Diga si usted conoce, diga si usted maneja el procedimiento, sí o no. Ajá. Entonces, por ejemplo, eh, eh, así, perdón, así llegamos al final de nuestro recorrido el día de hoy. Eh, Finalizamos recordando y que de la forma en que recolectamos la información, una información determinada, la cantidad demuestra de nuestra ciencia. Entonces, si un procedimiento metodológico claro, si no lo tenemos claro, solo tenemos opiniones y no reconocimiento. Entonces, estamos en un punto de no retorno. La metodología otorga validez y confiabilidad, y la coherencia entre métodos, tiene que haber una coherencia entre métodos, como ya lo vimos en el desarrollo de la lámina, técnicas e instrumentos es obligatoria. Cada fase de campo requiere de ética, de rigor y en la acción de los datos. Entonces, bueno, mis estimados amigos, ya hemos llegado al final del recorrido. Es muy importante eh, que ustedes ahora profundicen en cuanto a que ustedes profundicen en cuanto que ustedes profundicen en cuanto a la investigación teórica documental, en la medida que nosotros profundicemos en el manejo de estos contenidos, nos irá mejor. Y con respecto a cuando ustedes estén desarrollando, cuando estén interviniendo en la realidad, recuerden que debemos estar bien fundamentados, y esto nos va a permitir que nuestros planteamientos estén debidamente fundamentados, debidamente soportados. Y cuando precisamente hablemos de lo que está causando el problema y conozcamos cuál es, qué lo está generando, entonces nosotros podemos decir probablemente qué ocurriría si no se soluciona esa situación. Entonces, muy buenas tardes, hasta pronto. Un placer haber compartido con ustedes. Es muy interesante, como les digo, mis estimados, investiguen para que vean que investigar es bonito, investigar sí da soluciones. Bueno, buenas tardes, hasta pronto.